Bienvenidos al módulo número 1 del programa de formación titulado Atención Integral a las personas con discapacidad y clasificación y calificación del funcionamiento o discapacidad y su buen trato. Hoy estaremos abordando el módulo número 1, donde estaremos disertando sobre el marco conceptual y filosófico. Este módulo va a sentar las bases para entender que la discapacidad no es una mera enfermedad, como ya hemos conversado en otras oportunidades, sino que es un resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Abordaremos la evolución de los modelos desde el modelo teórico, modelo rehabilitador, al modelo social y de derechos humanos. Estaremos conversando sobre el lenguaje inclusivo y el trato adecuado, cuál es la terminología correcta a utilizar cuando nos dirigimos hacia las personas con discapacidad. Daremos un paseo sobre lo que es el marco legal internacional, nacional, estatal y municipal. Disertaremos sobre la discapacidad como un fenómeno multidimensional entre el género, la edad y la etnia, y entonces estaremos en ese andares, ¿verdad? Entrando de lleno al módulo número 1, hablando sobre el marco conceptual y filosófico de la discapacidad, en este módulo es fundamental, ya que forma el pilar o los fundamentos conceptuales y filosóficos para poder nosotros comprender la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Aquí abordaremos la evolución de los diferentes modelos explicativos, el lenguaje inclusivo, el marco legal nacional e internacional, la comprensión de la discapacidad como un modelo, un fenómeno multidimensional e interseccional. El objetivo es proporcionar criterios claros para la acción pública, la comunicación respetuosa, el buen trato y el diseño de políticas inclusivas por cada uno de los diferentes niveles de gobierno. Entonces podríamos decir que sabía, o hacerles una pregunta a ustedes, ¿sabías que la discapacidad no está en la persona, sino que se encuentra en el entorno? Entonces, históricamente hablando, hemos visto que la discapacidad como una enfermedad que debía ser curada, donde se centra el modelo médico, ¿verdad? Ese modelo rehabilitador, donde se encontraba centrado meramente en la deficiencia que presentaba el individuo, de manera individual, la evaluación clínica y la rehabilitación como soluciones principales. Entonces la persona se percibe como un objeto de intervención, no un ser humano, sino un objeto de diagnóstico, de tratamiento, de reinserción, donde se priorizaba y la meta era la corrección de sus déficits físicos o mentales y la capacidad funcional individual. ¿Eh? Entonces, pero hoy vamos a dar un paso de valientes hacia un modelo social y derechos humanos que entendemos que la discapacidad surge cuando las estructuras de nuestra sociedad no son lo suficientemente flexibles para todos. Entonces, en este módulo módulo 1, que estamos ahorita, el marco conceptual y filosófico, exploraremos ese viaje que ya comenzamos, evolutivo, y no se trata solo de mera o sencillos conceptos para construir un mundo donde la diversidad sea la norma y no la excepción. Entonces vamos a acompañarnos en esta transformación. ¿Ya? Entonces, aquí los puntos que estamos tratando, la discapacidad como una construcción social, la idea central
es que la discapacidad es el resultado dinámico entre los aspectos personales, individuales, colectivos, sociales y la estructura y el funcionamiento. Entonces, que la discapacidad no solamente es un atributo del individuo, sino que sucede cuando una persona con ciertas condiciones se topa con un muro físico, comunicacional o actitudinal. Y lo otro son la evolución de los modelos, que ya hemos hablado sobre el primero, que es el modelo médico rehabilitador. Es importante que nosotros contrastemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque este modelo de perspectiva central, objetivo, ¿verdad? Nos vamos a centrar sobre el modelo social y de los derechos humanos. O nos centramos en el modelo médico rehabilitador o de la persona donde está enferma o está incompleta, o viajamos hacia un cambio de paradigma. Entonces, en el primer modelo, que es el médico rehabilitador, la persona acá, ya lo informamos, que es la persona que se encuentra enferma o está incompleta. Vamos a tratar de normalizar a la persona a través de diferentes terapias. Social, el problema son en el modelo social y derechos humanos, el problema, fíjense que está en las barreras, no en el individuo, sino en la arquitectura, en las actitudes, donde eliminar los obstáculos y adaptar la sociedad y los derechos humanos. La persona es un sujeto pleno de derecho que garantiza la autonomía y dignifica y genera participación. Entonces, en ese cambio de paradigma hacia el modelo social y sobre los derechos humanos, generamos un verdadero cambio de paradigma, donde garantizar los derechos y la participación protagónica nos permite a nosotros que las personas tienen o generen o son voz y voto sobre su propia vida y accesibilidad. No es el aspecto acá es que se centra hacia la universalidad y no es un factor, es una condición previa para los ejercicios de los derechos. Y el lenguaje inclusivo se da a hablar hay que dejar de hablar de palabras peyorativas donde se degrada a la persona, se minimiza, se infantiliza a la persona o al individuo. Y nosotros tenemos que centrarnos primero en la humanidad de la persona y no por delante de la condición. Entonces, aquí, a través de ese factor social, nosotros vamos a generar formación, educación, la conformación de diferentes movimientos sociales, el activismo de personas con discapacidad que impulsaron la transición hacia un enfoque de derechos desde hace años y décadas anteriores. Entonces, estas personas, ¿verdad?, que es la CDPD, ¿verdad?, la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, las normativas posteriores que consideraron este giro en la participación y en la autodeterminación y el reconocimiento de la diversidad humana. Es importante que nosotros nos centremos en eso. ¿Por qué? Porque sencillamente siempre vamos a colocar acá, como lo dije anteriormente, la humanidad por delante de la condición. Es importante que nos centremos en estos sentidos y que podamos conocer los diferentes modelos de atención. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros hacemos ese cambio de paradigma? ¿Cuál es el impacto que nosotros vamos a generar cuando cambia ese modelo? Incluso
desde este punto de vista, con este cambio de paradigma, en nuestro país cambió la manera y la forma de que se realizaran los procesos de clasificación y calificación del funcionamiento y se descentralizara desde las unidades de medicina física y rehabilitación, donde solamente el personal de fisiatría o los fisiatras realizaban las evaluaciones para el funcionamiento. Yendo más allá hacia otros profesionales que no eran fisiatras que hacían el análisis de funcionamiento, sino generando cambios importantes, facilitadores que estuvieran en el terreno, en las comunidades, en los puntos de atención médica primaria, para generar los cambios, no solamente hacer el llenado del informe de clasificación y calificación, sino ir más allá, sino generar cambios educativos, de formación, de incentivar o promulgar o sensibilizar y concientizar sobre los derechos humanos y el buen trato para las personas con discapacidad. Entonces, aquí nosotros, ustedes están en sus diferentes espacios y podemos imaginarnos este cambio. Vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Y vamos a llamarlo el mundo al revés. ¿Verdad? A través de esto vamos a generar una visualización crítica del proceso. Esta dinámica es cortica, pero podemos explicar el modelo social que anteriormente estábamos cambiando, que es lo que va a generar todo este cambio de impacto o de modelo. Cierren los ojos, todos. Imagínense que el 95% de la población mundial se encuentra en silla de ruedas, tiene una movilidad reducida importante. Como la mayoría usa, este es el escenario, ¿no? Como la mayoría de las personas utilizan sillas de ruedas, todas las puertas cambian sus dimensiones. Entonces las puertas miden 1 metro de alto, los techos son bajos, no hay escaleras, los interruptores de luz están a nivel suelo, ¿verdad? Al alcance de las personas que se encuentran en silla de ruedas. Pero vamos a generar un conflicto. Queda un 5% de la población que no se encuentra en silla de ruedas. Entonces es un mundo, ¿verdad?, donde prevalecen las personas que se encuentran en silla de ruedas. De pronto se acerca y llega una persona que camina, bípeda, intenta entrar a ese salón, si mantengan los ojos cerrados, y se golpea la cabeza con el marco de la puerta. Otro no puede alcanzar los interruptores y no cabe en los asientos. Entonces, les pregunto para cerrar. Ahora, pregúntense, ¿quién tiene o presenta la discapacidad aquí? ¿La persona que camina o el arquitecto que diseñó el mundo solo para los que están sentados? Ajá, ¿qué podemos concluir? Esbócenlo, escríbanlo y posteriormente lo pueden socializar. Entonces, ¿qué podemos concluir? La discapacidad aparece cuando el diseño del mundo ignora la diversidad. ¿Ya? Entonces, por eso es importante este cambio del modelo, de un cambio hacia que la discapacidad principalmente verla como sujetos de cuidado, protección o caridad, no, sino generar políticas centradas en asistencia sanitaria, programas segregados. Esto resultaba frecuente en la estigmatización y la limitación de la participación social efectiva en el modelo anterior. Ahora, con el modelo social, es totalmente diferente. Entonces, fíjense que en el primer modelo, el médico rehabilitador, vamos a centrarnos y vemos a un individuo como un objeto, no como una persona que decide, una persona que siente, una persona que tiene una serie de potenciales. Entonces ahora, a través del reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos, con capacidades de agencia, autonomía, participación en igualdad de condiciones,
libre desenvolvimiento, autodeterminación, un enfoque en la eliminación de barreras, accesibilidad universal y políticas inclusivas que promueven la ciudadanía plena, donde la participación protagónica de la persona con discapacidad, de sus familiares, del cuidador, de la comunidad, son elementos importantes que están centrados, ¿verdad? Entonces, fíjense que en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad fue adoptada en el año 2006, en vigor desde el 2008, y constituye un hito que articula los principios fundamentales que son la igualdad, la dignidad, la no discriminación, la accesibilidad, la participación plena y efectiva de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Esas recomendaciones, ¿verdad?, de las diferentes organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la de Derechos Humanos, la Conferencia de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, las asociaciones de las personas con discapacidad que señalan que el lenguaje construye realidades y palabras que respetan la dignidad y fomentan la inclusión efectiva. Entonces es importante tomar en consideración. Y recordemos que debemos acá nosotros no solo estar presentes en la formación, sino que debemos accionar, debemos ser llamados a la acción, a la inclusión, y que no es un acto de caridad, es un acto de justicia que no fue diseñado para ti, sino que es diseñado para las personas que así lo ameritan. Entonces, continuando con este proceso, podemos decir que el lenguaje construye las realidades. Entonces, el modelo en que hablamos sobre la discapacidad condiciona esas diferentes políticas y actitudes y prácticas institucionales. Entonces, un lenguaje digno y preciso promueve el reconocimiento de los derechos, la participación y el acceso a las oportunidades. Por eso es que la comunicación ética es una herramienta política, transforma percepciones y facilita la eliminación de las barreras. Entonces, entrándonos a nosotros con el marco legal internacional, ¿verdad?, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, redefine esa realidad. Y este elemento es neurálgico para poderlo tratar, y especialmente en diferentes contextos de la sociedad. En Venezuela hemos pasado de un proceso asistencialista a uno de rango constitucional y de derechos humanos, aunque el reto sigue, porque se presentan algunos retos y dificultades en el camino. Y este reto siempre va a estar siendo una brecha entre la norma y la práctica real de este proceso. Entonces vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene unas obligaciones, que es garantizar los derechos civiles, sociales, económicos y culturales y eliminar las barreras, promover la accesibilidad en servicios de educación, empleo, justicia, vivienda y otros. Debe asegurar la accesibilidad universal, adaptación del entorno, del transporte, las tecnologías, las comunicaciones, el diseño para todas las personas, ¿ya?, y participación y consulta. La inclusión de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. Fíjense que hace 3 años, 4 años, se ha consultado diferentes reglamentos o leyes que van dirigidas al sector o a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, Venezuela, de una u otra manera, ha generado un blindaje jurídico a la discapacidad. En nuestro país no es una simple sugerencia, es un mandato
que jerarquiza la dignidad humana por encima de cualquier limitación física o mental. Entonces, para nosotros, para Venezuela, ha sido la piedra angular la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. En Venezuela fue ratificado que la discapacidad está centrada y podemos hacer un recorrido por nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, donde se usaron términos hoy en desuso, porque en nuestra Carta Magna comienza a hacer la visibilización del término discapacidad y se dejaron de usar, ¿verdad? Aunque en 1909 se usaron términos que hoy se encuentran en desuso, ¿no? Pero ha sido pionera, porque en el artículo 81 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde establece, un artículo muy fundamental, donde establece nuestra Carta Magna, que toda persona con discapacidad tiene derecho al ejercicio pleno de su facultad y a su integración familiar y comunitaria, donde el Estado está obligado, con la participación de la sociedad, debe garantizar el respeto a su dignidad, a la formación profesional y al acceso al empleo conforme a sus condiciones. Entonces, fíjense que aquí donde observamos que en México y en España, en años diferentes, o en los años 2000, en el año 2024, ¿verdad? Generan esta ley. En nosotros, en Venezuela, se crea la primera ley para personas con discapacidad a nivel nacional, ¿verdad? Que fue una ley especial que desarrolla los principios constitucionales, puntos críticos para mencionar en su conferencia el artículo 28, donde establece la cuota de empleo, que obliga a los diferentes órganos y entes públicos, así como a las empresas privadas, a incorporar en su plantilla no menos del 5% de personas con discapacidad, donde habla sobre la accesibilidad en los artículos 31 al 34, que exige que todas las edificaciones deben, y no solo las edificaciones, sino el urbanismo y medio de transporte, tengan adaptaciones necesarias, las rampas, la señalética, en braille, etc. Y establece la certificación, ¿verdad? Que es un rol de una organización que es llamado CONATIS, que es la Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, como el ente encargado de certificar la condición de discapacidad para el acceso a beneficios legales. Entonces, seguimos evolucionando, porque no solo allí, sino que podemos observar en diferentes leyes, en la ley del trabajo, en la LOCSIMAR, en la ley de educación, en las leyes, las diferentes, en la LOCSIMAR, en la ley de niños y adolescentes, siempre vamos a encontrar articulados insertados para las personas con discapacidad. Y en el año 2024 se genera una reforma importante de la ley de las personas con discapacidad, que es la nueva ley que nace, la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Es vital aquí mencionar que esta actualización reciente, que busca profundizar los diferentes mecanismos de protección, entonces aquí genera un enfoque interseccional. Reconoce que la discapacidad se vive distinto según el género, la edad o la ubicación geográfica. Hay un ápice de las sanciones, que refuerza los mecanismos para sancionar la discriminación y el incumplimiento de las cuotas laborales o de accesibilidad. Aplicación en el ámbito universitario. Como profesor de la Universidad de Ciencias de la Salud, es clave mencionar que la autonomía universitaria no exime del cumplimiento de estas leyes, ¿no? El ingreso a las universidades deben garantizarse cupos, procesos de admisión adaptados, y verificar que generen presenten las clasificaciones y calificaciones, hacer formaciones, educaciones,
generar ajustes razonables a las instituciones, debe realizar las modificaciones necesarias, el material educativo en formas accesibles, tiempos extendidos en los exámenes para que los estudiantes no deserten por falta de la condición. Entonces, el punto crítico, debemos tener esta situación. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas de la región, pero ¿por qué seguimos viendo universidades sin rampas o empresas sin personal con discapacidad o instituciones públicas con una cuota mínima de personas con discapacidad, o no ingresamos a personas con discapacidad en nuestras plantillas? Por ejemplo, la dirección que yo llevo al frente, yo tengo 4 personas con discapacidad en mi plantilla, ¿verdad? Entonces, aquí ciertamente el problema no es la falta de la ley, es la falta de voluntad política y conciencia social. Entonces, es importante, entonces, como lo estuvimos conversando, que la discapacidad como fenómeno multidimensional e interseccional. Entonces, donde fíjense que nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela ya plasmó estas condiciones esenciales dentro de la ley o el marco legal venezolano. Entonces, estuvimos hablando del enfoque interseccional. Entonces, la interseccionalidad es un lente que nos permite ver cómo diferentes formas de desigualdad operan juntas. En el contexto de Venezuela y el Zulia, esto es vital. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver dos elementos importantes. Fíjense que la experiencia de la discapacidad no es homogénea. Se cruza con variables como género, edad, origen étnico, orientación sexual, situación migratoria, nivel socioeconómico, ubicación geográfica. Estas intersecciones modifican riesgos, barreras, oportunidades, produciendo desigualdades específicas que requieren respuestas diferentes, ¿no? Entonces, este rostro, vamos a decirlo de esta manera, ¿ah?, femenino de la exclusión, doble vulnerabilidad. Entonces, ejemplo, las mujeres con discapacidad enfrentan mayores tasas de desempleo y salarios más bajos que los hombres en una misma condición, ¿no? Entonces, nuestras mujeres sufren de discriminación con acceso limitado a la atención sexual, a la reproductiva, violación de género y obstáculos para la inclusión laboral, ¿no? En pocas palabras. Entonces, es una violencia silenciada. Tiene un riesgo significativamente mayor de sufrir abuso físico o sexual a medida encuentran barreras en los servicios de salud reproductiva. Por ejemplo, las camillas no están adaptadas, ¿ya? El rol de los cuidadores. Culturalmente se espera que la mujer cuide, pero cuando la mujer se encuentra, tiene una discapacidad y el sistema de apoyo social suele ser más frágil. Entonces, ¿quién va a cuidar a la mujer? ¿No? Porque a los hombres no nos enseñan a cuidar al género femenino, nos aíslan de ese proceso. Entonces, la mujer en este caso es invisibilizada, o sea, se violenta su derecho. Entonces, ahora hablamos sobre la discapacidad y la edad. Entonces, en la edad observamos que las personas mayores con discapacidad enfrentan mayores desafíos, el doble de exclusión, más barreras físicas, escasez de servicios adaptados, mayor riesgo de dependencia y pobreza. Entonces, al inicio del final del ciclo de nuestra vital infancia, el resto es la educación inclusiva. Si nosotros lo hacemos, vamos a ver los dos extremos, al inicio y al final. Aquí pudimos estar dando la instrucción sobre las personas adultas mayores, ¿verdad? O de edad avanzada. Pero tenemos el otro extremo, que es la infancia. Un niño con discapacidad que no accede a la escuela hoy, ¿qué pasa?
Es un adulto que al sistema va a condenar a la pobreza mañana. Entonces, este va a ser el adulto mayor. Entonces, en Venezuela el envejecimiento poblacional trae consigo una discapacidad adquirida. Aquí la interseccionalidad se cruza con la jubilación insuficiente y la falta de servicio de asistencia domiciliaria. Ahora bien, ahora tenemos el otro extremo, el origen y la etnia, o la etnia y el origen. En el caso específico del Zulia, fíjense que como son unas minorías étnicas y comunidades indígenas con discapacidad, pueden enfrentarse a diferentes barreras lingüísticas, culturales, de acceso de servicios públicos. Y uno de los estados, el estado Zulia, presenta 5 etnias: Guayú, Barí, Yupa, Apreira y Añú. Entonces, estas barreras lingüísticas, por lo menos en el Zulia, si un niño guayú con una discapacidad auditiva solo tiene acceso a terapia en español, ahí la exclusión es doble. Lo otro, la geografía y su acceso. La falta de transporte de zonas remotas de La Guajira o de Perijá, por ejemplo, hace que las leyes nacionales sean una letra muerta para quienes no pueden llegar a un centro de salud o una certificación. Entonces aquí tenemos que hacer o generar la cosmovisión. Cómo cada etnia entiende la discapacidad, porque fíjense, en nuestra población, cada uno de nosotros, según tenemos algunos paradigmas propios, cómo vamos a entender y comprender y tratar o ver la discapacidad. No es igual como ve el guayú de la Alta Guajira, media y baja, como ve el yupa, el barí, el japreira o el añú, la discapacidad. Incluso dentro de nuestra misma población, dependiendo del nivel, del área rural, urbana o intermedia, entendemos y comprendemos la discapacidad o tenemos una conceptualización de la discapacidad totalmente diferente. Entonces, como cada etnia entiende la discapacidad, influye en si la persona es integrada o segregada en su comunidad. Entonces, esta matriz de exclusión para todos nosotros, vemos que existe una importancia significativa entre estos tres elementos, entre la edad, el género, la etnia y su origen, donde podemos tener diferentes elementos. Podemos mostrar diferentes cuadros de un adulto mayor con discapacidad musculoesquelética o una persona con pérdida visual o baja visión o ceguera total, o un adulto sensorial, vista-oído, donde la brecha digital genera aislamiento social y tecnológico, ¿verdad? Entonces, no podemos diseñar políticas de inclusión de talla única si nuestra solución para la discapacidad no toma en cuenta o no considera que esa persona también es mujer, que también es indígena o es anciana. Estamos dejando a la mitad o más de la gente afuera. Entonces, tomando esto, fíjense que vemos que es importante graficar esa interseccionalidad y sus diferentes implicaciones. Entonces, el gráfico, fíjense, donde vemos las políticas, la academia, la accesibilidad, dependiendo, entonces eso sintetiza como múltiples identidades o condiciones se entrelazan, cada intersección intensifica barreras o genera necesidades específicas. Entonces las políticas públicas inclusivas deben incorporar un enfoque interseccional para diseñar intervenciones que alcancen a quienes puedan al margen de las medidas universales. Entonces,
podemos ver, para concluir, ¿verdad?, que debemos ir hacia una sociedad más humanista, más inclusiva, más respetuosa, donde tenemos que generar 4 elementos importantes o enfoques, ¿verdad? ¿Para qué? Para transformar, para nuestro compromiso de acción concreta. Entonces, esta comprensión integral, hay que entender que la discapacidad, desde un marco de derechos humanos, habilita respuestas que priorizan la dignidad y la autonomía y la participación. Es importante el lenguaje y la comunicación, practicar un lenguaje inclusivo, respetuoso, y es una intervención política que cambia las percepciones y promueve la igualdad. La normativa y ejecución, ¿verdad? La Comisión de los Derechos Humanos para las Personas Discapacidad, o con la Convención, ofrece el marco. Su efecto real depende de leyes nacionales, recursos, monitoreo y la participación activa de las personas con discapacidad. Otra de las políticas interseccionales. Responder a la diversidad requiere estrategias sensibles a género, edad, etnia, situación socioeconómica para garantizar inclusión plena. Entonces, la invitación final, como lo venimos desarrollando durante todo el proceso del módulo, es transformar el compromiso en acción concreta, adaptar los diferentes espacios, generar prácticas profesionales y normativas y reconocimiento que la discapacidad es una diversidad digna, y de paso hay que dar dignidad y derechos para todas las personas. Entonces, la inclusión no es un accesorio, es la obligación democrática de asegurar que nadie quede atrás. Nadie. Para cerrar, podemos concluir diferentes puntos claves que hemos recorrido en el transcurso del módulo de hoy. Primero, de la patología a la interacción. Ya no buscamos curar cuerpos, buscamos es sanar entornos. La discapacidad aparece cuando el diseño del mundo que nos rodea excluye la diversidad humana. El otro punto es el silencio al derecho. El marco legal, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad y las leyes venezolanas no es una sugerencia, es un contrato social que garantiza que las personas con discapacidad sea el arquitecto de su propio destino. El otro elemento es de la etiqueta a la dignidad. El lenguaje inclusivo no es un adorno, es un reconocimiento a la humanidad, es decir, personas con discapacidad. Es un acto de justicia, no es un favor que le estamos haciendo. El otro punto es de la generalidad a la interseccionalidad. Entendemos que las barreras se multiplican por el género, por la edad o la etnia, y que nuestra respuesta debe ser tan diversa como la gente misma a quienes servimos y tratamos. En nuestros entornos, en nuestra dirección, en nuestras universidades, tenemos la oportunidad histórica de pasar de la teoría a la práctica, y eso los invito a todos ustedes en cada uno de sus diferentes espacios. La ley no nos da la ruta, el modelo social nos da la lógica, pero solo nuestra voluntad dará el resultado, y una sociedad donde ser diferente no signifique ser desigual. Entonces, ¿qué debemos hacer? El compromiso que tenemos. Antes que ustedes abandonen el proceso o cierren la presentación, dejemos de decir minusválido. Revisaré mi oficina o mi espacio, mi lugar de trabajo, si es accesible, si no presenta obstáculos para las personas con discapacidad, y preguntaré antes de ayudar si necesita mi ayuda. Cuando esté conversando con cualquier persona, la miraré de frente y no estaré mirando el teléfono o otros elementos que me distraigan. Entonces, debemos tener un glosario de términos
correcto en nuestro vocabulario, debemos tener una infografía de la pirámide legal en Venezuela y generar un checklist dentro de la accesibilidad básica de nuestros entornos. Muchas gracias, felices días.